¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Feliz Navidad para todos. Estamos haciendo nuestro último programa del año, que va a ser un programa diferente, porque vamos a repasar lo que serían las notas que consideramos más salientes de este primer año del programa, de este primer ciclo. Seguimos el año que viene, veremos si estamos en febrero o en marzo, pero ya tenemos el acuerdo de la gente del canal, a la que obviamente le tenemos que agradecer, porque nosotros somos una producción independiente. Y si hay algo que hay que valorar de esto fue que se cumplieron con todas lo que se pactó, digamos. O sea, tuvimos total libertad, nunca nadie nos sugirió ni nos dijo nada, porque se estableció así, digamos, esto es una producción nuestra y trabajamos en absoluta libertad, como debe ser. Y que cada uno se haga responsable de lo que dice y de lo que no dice. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas noches, Daniel, ¿cómo andás? Bueno, pasaron muchas cosas. La verdad que fue un año intenso, porque pasaron muchos temas por cuestión de fondo. Hicimos varias denuncias, varias de las cuales terminaron en la justicia. Hubo notas que sirvieron de aporte para profundizar investigaciones que ya se habían encarado. Hubo opiniones de gente que no hablaba hacía mucho tiempo y decidió hablar con nosotros. Y este creo que fue el eje del programa y va a ser así el que viene. Obviamente que va a ser un año muy intenso. 5 elecciones tenemos, ¿no? 4 y con la posibilidad de una quinta si hay segunda vuelta. Claro. Bueno, todo indicaría de que vamos a tener 5. Así que arrancamos con yo creo que fue una nota que por allí sorprendió, ¿no? Porque no había hablado nunca con ningún medio desde que decidió renunciar ante la avanzada del juicio político el doctor Carlos Chara Díaz, vocal del Superior Tribunal de Justicia, hasta que decidió irse, y habló por primera vez con nosotros. Nos dijo esto. Doctor Chara Díaz, usted ya ha pasado el tiempo, digamos, ¿no?, de su salida. ¿Cuánto se sintió traicionado? No sé si emplear la palabra traición, pero diría yo desencantado, desilusionado de mucha gente y de muchas instituciones en las cuales yo confiaba y creía que estaban, entre comillas, de mi lado. Es decir, que estábamos peleando por una justicia independiente, una justicia que no esté pensando en la posibilidad de escalar ante el poder de turno, y resulta que me encontré solo en ese quehacer, tanto desde el ámbito judicial como desde el ámbito académico, desde el ámbito político, etcétera. Hubo una especie, no sé si de vacío o de miedo frente al poder, porque realmente mucha gente no solo actúa por interés de ir escalando, sino también de miedo que la muevan de sus privilegios, de sus pequeñas cuestiones que la han ubicado en un cargo o en una posición, o en su defecto a gente de su familia. Entonces yo no llamaría traición, sino una lamentable declinación personal, porque el momento histórico quizás en Entre Ríos, a mí me tocó jugar en varios, yo lo consideraba fundamental, porque el poder y algunos asaltantes del poder se han quedado con la posibilidad de avanzar
frente a la, no digo la indiferencia del pueblo, sino el desconocimiento del pueblo, que ignora ciertos detalles. Usted la mencionó a la doctora Misawa, ¿considera de que acá algo tuvo que ver la doctora Misawa en su, pero indudablemente, desplazamiento? Indudablemente, porque ella había tenido, yo por ejemplo tenía presentado desde un congreso que se hizo en Concepción del Uruguay el proyecto de juicio por jurados, que fue aprobado. A mí me designaron junto a otros profesionales, como el caso de la doctora Romero, el doctor Marciano Martínez, para dar el texto definitivo. Lo hicimos y se envió al Superior Tribunal para que viera la posibilidad de mandarlo al Poder Ejecutivo para hacerlo ley. Es decir, primero la discusión y después... Y ella lo escondió, es decir, no lo puso en el temario. Entonces yo ahí me di cuenta de que en realidad estaba jugando un partido que podía incluir la inconveniencia de tener el presidente de la Sala Penal en posturas independientes en contra de lo que ella quería que fuera la marcha de las actividades penales. Yo recuerdo cuando usted llega a la Cámara de Diputados, ¿no? Esa audiencia que fue pública y que se emitió incluso en vivo en varios medios. Y yo recuerdo que estaba muy molesto, usted estaba muy enojado, ¿no? Fue muy duro, me parece, creo, con los diputados que lo estaban esperando. Supongo que porque se encontró con un escenario donde había varios diputados imputados en causas judiciales, ¿no? No se equivocó en esa estrategia, digamos, no lo traicionó la pasión, digamos, el fervor. No, yo nunca... Por lo que le dijo, ¿no? Porque le dio algo así como: ustedes me van a juzgar a mí, digamos, ustedes no tienen varios trapitos. Pero claro, todo lo que dije, yo lo ratifico porque era la verdad. Pero a mí lo que me causaba asombro es que en el primer pedido de juicio político, claro, usted lo recordará, sí. Se tomó un caso de la vida privada, según dijeron algunos, algo que trajeron de afuera, pero donde trajeron inclusive elementos y datos, entre ellos la candidata que hacía la acusación, la trajeron desde Buenos Aires. Bueno, el doctor Carlos Chara Díaz hablando. Fue la única nota que hizo, digamos, ¿no? Y después, televisiva, después hizo una nota en la revista, ¿no? Salió una nota una extensa nota en la revista Análisis que hizo Luciana. Creo que sí. No recuerdo. Pero también nos metimos en un caso de abusos de mayo de este año. Natalia Buiati viajó hasta Viale para hablar con padres de niñas que fueron abusadas por un profesor de educación física, en una causa que entiendo que algo avanzó. Creo que, si mal no recuerdo, hubo alguna audiencia en noviembre, pero repasemos qué fue lo que se dijo en esa nota que provocó también muchos comentarios, no solo en Viale, sino también en Paraná. A ver. ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Cuántos años tiene? En este momento tiene 13 años. Cuando sucedieron los hechos tenía 12 años. Esa noche yo supongo que no durmió porque a las 6 de la mañana, cuando me levanté, ella estaba sentada en la cama. Y yo le pregunté: ¿qué te pasa? Le digo: ¿te pasa algo? Sí, me dice: vení que yo quiero hablar con vos. Y me dice: yo no quiero ir más al gimnasio porque Rolando abusa de mí, me manosea. Contó que le metía las manos a través de la ropa, que le tocaba las piernas, que le desprendió una vez el corpiño, y bueno, y después generalmente ir a meterle las manos entre la ropa. Yo me enteré por un rumor que corrió y bueno, fui y le pregunté. Esto fue a fines del año pasado. Le pregunté
si era verdad, que me había enterado que él tenía una denuncia por abuso. Y ella me dijo que ella no sabía nada, primero, que a ella nunca le había hecho nada, que qué sé yo, estaba ahí, me evadió del tema. Y después yo estaba en mi dormitorio y ella sube y me dice llorando, sí, mami, a mí me hizo, dice. Yo creo que si la denuncia está de la otra nena es verdad, porque a mí también me besó, me dice. Esto sucedió y yo ni enterado del tema. Uno de los padres me hace el comentario porque una de las nenas había dicho que mi hija también le había pasado a una de mis hijas. Entonces cuando mi hija volvió de la facultad le pregunté y me confirmó la situación. Le pregunté por qué no me había dicho nada, por miedo. Entonces se tomó la decisión de hacer la denuncia. Fuimos a hacer la denuncia con mi hija y mi otra hija mayor de 20 años se ofreció para acompañarnos. Las dos juntas dejaron de ir al gimnasio y yo no entendía nada. La mayor tuve que buscarla 2 veces a Santa Fe de la facultad llorando. Nunca nos dijo qué es lo que pasaba. Sospechábamos que algo había, pero no podíamos entender. Bien, el caso Barisco, o el denominado narcomunicipio, fue sin duda uno de los temas más salientes de este año, digamos, ¿no? Que tuvo amplia repercusión nacional. Y allá por principios de mayo, yo no estuve en ese programa, pero fue una semana muy fuerte cuando se vieron imágenes muy fuertes cuando la Policía Federal cae no solo a la sede municipal, sino también a la casa familiar de Sergio Barisco, a partir de una investigación encarada por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, para investigar la relación del municipio con una banda narco encabezada por Daniel Tavi Celis, que luego terminaron con varias decisiones, ¿no? O sea, hoy por hoy siguen preso el actual concejal Hernández, como así también la funcionaria Griselda Bordeira, y hay varias detenciones después de ese episodio donde se llega a la casa de la mujer de Celis, se le encuentran 3 kilos de cocaína, aparecen papeles de vinculaciones con gente del municipio, incluido el propio Barisco. Y fue Oscar Londero el que le hizo un reportaje en vivo, creo que fue al día después del allanamiento, o de los allanamientos al intendente Sergio Barisco. Usted dice, no veo ninguna mano negra. Sin embargo, hay colaboradores suyos que comentan que les llaman la atención ciertas cosas. Digamos, el año pasado a usted lo citaron a prestar declaración en la causa en el juzgado federal, que lleva adelante el juez Leandro Ríos, poco después de la detención de Celis y de su banda, en un momento en donde su grupo político estaba pensando en una eventual proyección nacional, digamos, formar parte de la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos. Y ahora estaban trabajando en un eventual lanzamiento de una propuesta provincial. Sí, estamos así, y lo seguimos haciendo, digamos. Pero... Claro, pero digo, ¿usted en eso no ve nada extraño? Creo que no sea así, creo que lo que hay que hacer es elevar el nivel de la política, ¿no? Ha sido muy degradada en los últimos años, y en este sentido, no en este caso, pero en otros casos, la campaña electoral de 2015 de mí, y no relacionado a estos temas, se me difamó muchísimo, pero creo que, bueno, somos una ciudad de 305.000 habitantes, 350.000 habitantes y con características de pueblo, así que la gente me conoce. Como usted me dijo en la entrada, vino solo, bueno, si yo ando solo, no tengo chofer, y la justicia tiene toda la colaboración nuestra, porque aparte somos los más interesados en que se llegue al fondo de cualquier cuestión, más si están empleados municipales involucrados en esto que tuvo relación hace 10 días aproximadamente.
Ahora, se habla mucho justamente del vínculo entre Daniel Tavis Celis y la administración municipal. ¿Usted qué explicación puede dar de eso, digamos, de cómo llega Celis a tener relaciones con la gestión de Barisco? Nosotros cuando hacemos política tenemos las buenas cosas de la vieja política, que es el casa por casa, así que van a encontrar fotos mías y de un montón de dirigentes locales y provinciales con él o con otra gente que también está presa, digamos, pero no pasó más de eso. Claro, una cosa es ir casa por casa y otra cosa, como dejó traslucir en su resolución el año pasado el juez Ríos, de que hubo financiamiento de algunas actividades. No, para nada, eso no. Digo, yo no he recibido ningún recurso de esa gente, en lo personal ningún recurso de esa gente, ni nuestro grupo político, no. ¿Y cómo explica entonces que después haya habido, digamos, alguien cercano a Celis ocupando la unidad municipal 2? No, nosotros lo que incorporamos es gente que estuvo en la campaña, pero no porque haya tenido una relación en ese sentido. Digamos, había distintos grupos políticos, en este caso de Barrio Paraná 13 y Barrio Paraná 16, pero ningún tipo de negocio económico ni financiero. Cuando se vinculó, digamos, a la unidad municipal 2 con maniobras vinculadas con la distribución de droga, ¿qué medidas se tomaron, digamos, y qué tipo de controles se efectuaron desde el municipio? Intervenimos con nuevo personal y hacemos un control exhaustivo, especialmente a partir del GPS que tienen los distintos camiones. ¿Y cómo llegó a estar al frente de la unidad municipal 2 alguien que después estuvo sindicado en ese tipo de maniobras? No, al frente no. Todos los que estuvieron allí eran empleados municipales de carrera, que cayeron en aquel famoso operativo de la avioneta, pero no eran funcionarios políticos. ¿Y cuántos empleados municipales en el último tiempo, por lo menos de lo que va de su gestión, han estado de algún u otro modo vinculados con causas relacionadas? No le podría decir cuánto, pero sí hubo otros casos. Hubo un caso de empleo de arquitectura que no fue tan resonante. Me acuerdo de eso, pero sí hubo otros casos de empleado municipal. Vuelvo al tema de Celis porque en el juicio que se... digamos, en la investigación que se tramitó el año pasado en el juzgado federal, se conocieron distintas conversaciones, escuchas telefónicas que daban cuenta justamente del vínculo de Celis con personas cercanas a su entorno, a su grupo político, como el caso del concejal Hernández, digamos. Esto ¿cómo explica entonces que haya, a su criterio... ningún tipo de vinculación con Celis cuando aparecen esas... Ningún tipo de vinculación financiera, digamos, ¿sí? Incluso de mí no, por lo menos en aquel momento no hay escucha por el estilo, digamos, porque yo no... sí lo traté muchas veces en la calle de cruzarlo, pero no pasó nada más de eso. Pero él, por ejemplo, en ese tipo de conversaciones reclamaba la colocación de determinadas personas en ciertos puestos de la municipalidad o la distribución de cargos. Mire, respecto de empleo todo el mundo pide... Y nosotros hemos sido muy austeros en eso. Lo que nosotros hemos hecho, en algunos casos hemos llamado concurso, y cuando es personal de maestranza o obrero, no hay necesidad de hacer concursos. ¿Cómo tomó, digamos, este procedimiento que se hizo en estos días? Bueno, al principio uno se pone en tensión, pero luego estando y ofreciendo toda la colaboración, me parece que el juez lo ordenó dentro de su órbita, de su competencia. Y como le decía recién, somos los más interesados a que esto se investigue absolutamente todo, así que de alguna manera satisfecho que todo sea aceleradamente y que pronto se llegue a una conclusión en esta investigación. Bien, Sergio Barisco hablando con el querido amigo y colega Oscar Londero. Obviamente la causa siguió su tránsito. Las resoluciones del juez Ríos de los procesamientos, incluido de Barisco, fueron confirmados por la Cámara y todo indica que en los primeros días de febrero la causa va a ser elevada a juicio y la idea es que pueda concretarse ese juicio oral, que va a ser histórico porque en principio está todo acordado para que se unifique con la causa narcoavioneta, por lo cual va a haber, no se va a poder hacer en el Tribunal Oral Federal, sino en otra dependencia más amplia, digamos, porque estamos hablando de
va a haber cerca de 28 personas imputadas, sentadas, digamos, incluido Sergio Barisco, el concejal Hernández y la funcionaria Bordeira. Otro tema. A fin de mayo, el 23 de mayo específicamente, pusimos al aire un reportaje a los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrul y Álvaro Pierola. Yo creo que fue el día después de la sentencia a Justo José Larraz a 25 años de prisión por los abusos de menores cometidos por el cura, porque aún siguen siendo cura, en el seminario de Paraná en la década del 80 y principio de los 90. Y los fiscales estuvieron aquí con nosotros y contaron detalles de lo que fue ese extenso juicio tramitado este año. ¿Qué sensaciones tuviste aquella primera vez que estuviste con la primera víctima del caso de Larraz? Bueno, primero de sorpresa por lo que relataba. La verdad que eran hechos muy graves, muy conmocionantes. Y bueno, llevó mucho tiempo. Recuerdo que fue muy dificultoso para el denunciante para expresar detalles de lo padecido. Y bueno, duraron 2 o 3 horas las denuncias. Después de eso, la sensación de que por lo menos sirvió haber podido hablarlo a la cuestión con detalles que no lo habían hecho hasta ese entonces en ningún momento, ni inclusive ni con sus familiares más cercanos. Una especie de alivio de poder contar lo que habían padecido. Cuando arrancamos teníamos, salvo por uno de los denunciantes, que después se sumó otro más, no teníamos conocimiento bien de lo que había pasado o qué intervención había tenido las autoridades de la iglesia en ese momento. Después cuando fuimos avanzando en la investigación y fuimos recabando datos y tuvimos cabal conocimiento de que había habido un sumario diocesano, bueno, empezamos a ver la participación de cada uno de ellos en este tema. Y bueno, fuimos solicitando información a las autoridades que estaban en ese momento en el arzobispado, dieron información, algunas otras hubo que reiterarlas porque ponían condiciones para brindarlas. Sigo, Álvaro, en tu rol de abogado junto con Baridón. ¿Qué era lo más difícil a entender de ustedes, digamos, desde ese lugar, en esa etapa inicial, ¿no?, de investigación? Y nosotros recordemos que la primera defensa de Larraz fue siempre el tema de la prescripción, digamos, ¿no? O sea, decir que el tiempo pasó y que por esa razón no se podía ni siquiera investigar la causa. Fue una cuestión reactiva, o sea, había una denuncia, un requerimiento de la Fiscalía de que se investigue y automáticamente la defensa de Larraz decía de que esto no podía pasar por el paso del tiempo. No porque no había una responsabilidad en los hechos, digamos, no era yo no fui, sino era el tiempo pasó, no se puede investigar. Y nosotros sabíamos que esa iba a ser, entre comillas, digo, una batalla muy importante, porque bueno, obviamente había pasado un tiempo que excedía aquel que en principio en una lectura rápida, digamos, del Código Penal uno diría, bueno, está prescripto. Siempre se planteó obviamente que acá había derechos que estaban por sobre derechos constitucionales y derechos, digamos, que están amparados en tratados internacionales de derechos humanos, que iban por sobre la cuestión de la prescripción y bueno, esa fue la línea, de hecho, en la que las distintas instancias de la justicia de la provincia de Entre Ríos lo fueron entendiendo y fueron ratificando la posibilidad de investigar y de hecho hasta esta semana de juzgarlo y sentenciarlo, digamos, al señor Larraz. ¿Son conscientes de que en la historia del Poder Judicial habrá un antes y un después de la causa de Larraz? A mí personalmente me parece que ha sido muy importante esta sentencia por lo que significó, digamos, todo este trayecto de la causa, una causa difícil de llevar y fundamentalmente yo lo que más rescato, no sé si en esos términos, pero a mí me parece que todo el padecimiento de los chicos, de las víctimas durante todo este tiempo que estuvieron con
con esa lucha, ¿no? Una lucha interna primero de ellos y además esto de poder, bueno, dar ese paso de poder denunciarlo, de poder decirlo y bueno, chicos que recordemos fueron obligados a guardar secreto en su momento de aquello que habían denunciado, los que lo denunciaron y los que no lo pudieron hacer lo hicieron en la fiscalía y bueno, y también siempre sobre ellos existió un manto de duda de que lo que estaban diciendo, bueno, no era tan así, algunos creyeron que ellos mentían y me parece que el efecto principal, digamos, de esta sentencia es devolverles, digamos, o darle valor a su palabra y me parece que eso es lo fundamental. Lo que implicó puntualmente este caso de que modificó el Código Penal estrictamente por el contacto de legisladores con las víctimas que llevó a computar el plazo de la prescripción distinto en estos hechos. Bueno, todas esas situaciones que, bueno, la cantidad de víctimas que fuera la Iglesia Católica, todas estas situaciones que le dieron la trascendencia que hoy tiene a este caso. Bien, el caso de Larraz, uno de los casos más resonantes de los últimos 10 años en nuestra provincia y es verdad que va a haber un antes y un después, no hay ninguna duda. Esto fue una decisión muy firme, muy fuerte del Poder Judicial, de la Procuración General, que encaró la investigación a partir de la denuncia periodística que hiciéramos allá por el 2012. Y que pudo terminar en condena este año. También estuvimos trabajando en San Salvador, ¿no? Natalia Buiatti fue allí a hacer un muy buen informe sobre el crecimiento exponencial de los casos de cáncer que aquejan a una comunidad atravesada por los devastadores efectos de los agrotóxicos. El informe. Estamos en San Salvador, a unos 50 kilómetros de Concordia y unos 200 de Paraná. Es, como vemos, la capital nacional del arroz y uno de los lugares donde el cáncer ha atravesado a la comunidad como uno de los problemas fundamentales a resolver. En el 2011 empieza a haber cada vez más muertes, en el 2012, en el 2013, hasta hoy. En 40 días murieron 4 personas jóvenes. Yo trabajo hace 26 años en un molino arrocero, o sea que puedo hablar libremente de lo que pasa ahí adentro, de la forma que a uno lo envenenan, lo enferman, lo contaminan. Hace 31 años que soy asmático crónico, tengo EPOC, tengo presión, tengo hipotiroidismo. Tuve un problema con mi hija, le detectaron que tenía muy baja los glóbulos. Y bueno, la mandaron urgente a Concordia y allá me salió que tenía un principio de leucemia. Ustedes habrán visto, nuestra ciudad surge alrededor de toda esta agroindustria. Al haber personas que creemos que este sistema no es el que conviene, no es el que es apto para nuestra salud humana y demás, trae las consecuencias que la gente cree que es personal, porque estamos los vecinos autoconvocados y está la parte médica que nunca se ha dicho nada, no opina, no sabe, y está la parte de los profesionales del campo que nos ven como que hemos intentado desarmar o desarticular su trabajo. Ponele que en 40 días murieron 4 personas jóvenes, que nosotros pensábamos que esto pasaba solamente en nuestra zona del barrio Centenario, porque acá estás a 2 manzanas del barrio Centenario. No, está dinamitada la ciudad. Vos en una cuadra encontrás 2, 3, en una manzana encontrás 3, 4, en una familia encontrás 2. Los estudios científicos dijeron que nosotros somos una ciudad envenenada, que está envenenado nuestro aire, nuestro suelo y nosotros. Y que la primera causa de muerte en San Salvador es el cáncer. La gente que estamos en el molino, te puedo asegurar que estamos todos enfermos. La secadora es una parte, ¿cierto?, que es la peor. La secadora, todo lo que sobra, vamos a decir, todo lo que descarta la secadora, si no tienen los medios para controlarlo, eso va todo al aire.
y yo creo, estoy casi seguro de que las partículas que tenemos en el aire en el pueblo son de esa secadora. Y eso al caer, porque es todo por gravedad, al caer el polvillo se eleva, ¿cierto? Y eso hay una turbina que lo saca para afuera. Teóricamente tendría que caer dentro de un silo o algo preparado para que no vuele, pero lamentablemente no se hace. Bien, estamos haciendo el anuario de Cuestión de Fondo, nuestro último programa del año. Pausa y ya volvemos. Segundo bloque de nuestro programa, último programa del 2018. Tampoco había hablado con ningún medio el ex perito de balística del Superior Tribunal de Justicia, el comisario Antonio Daniel Vitali, condenado a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por ser hallado responsable del robo de armas incautadas de los depósitos de tribunales. Contó su verdad y obviamente ratificó su inocencia. La nota. Usted en el juicio dijo que no se juzgó a los verdaderos culpables. ¿A quién hacía referencia? Por ejemplo, a Almeida Federic, que abriendo... ¿Quién es Almeida Federic? Uno de los chicos que trabajaba en efectos secuestrados, uno de los responsables de efectos secuestrados, porque él tenía acceso a todo lo que era material secuestrado, incluso las armas. Incluso hay testimonios vertidos en el juicio que hablan de que él tenía armas para vender y que vendía. ¿Son esos únicamente los verdaderos culpables que usted referencia o hay alguien más? Sí, hay un montón de gente que tendría que estar involucrada. Gente que vendió armas, que tuvo causas penales y que aún sigue trabajando en tribunales. ¿Está trabajando en tribunales? Siguen trabajando en tribunales. Les voy a nombrar porque ahí están las causas. Moya, Mouso, Sueldo. Todo el mundo sabe que vendieron armas, tuvieron una causa en el juzgado de instrucción 3. La doctora Fernanda Rufati lo sabía perfectamente porque ella era secretaria del juzgado. Y se le secuestró en su momento una 1125, un 38. Todas esas armas venían del depósito de efectos secuestrados. Siempre fue un desastre lo que fue la parte de efectos secuestrados. Ese depósito era un desastre total. Cuando lo agarramos nosotros, era armas que estaban totalmente destruidas, había bolsas vacías, cajas vacías. Eso es el depósito ese del año 93, que jamás se tocó, Como dijo la presidenta en su momento del Superior, en el juicio político, que la doctora Misaguac dijo que yo era la luz de sus ojos, cuando jamás me recibió, jamás me atendió, jamás habló conmigo. Lo dijo en el juicio político. Y que se hacían controles periódicos de ese depósito, cuando no tenían ni noción ni idea de lo que había adentro. Jamás hizo un control de ese depósito. Bien. Germán de los Santos es nuestro colaborador en Santa Fe y envió varios informes para nuestro programa. Allá por fines de julio nos envió una nota donde se hablaba del barrio municipal, ubicado en la zona sur de Rosario, un lugar emblemático en la ciudad por la cantidad de crímenes que se produjeron en los últimos años a raíz de la presencia, obviamente, de
la banda de bandas de narcotraficantes, ¿no? En lo que va de 2018 se habían producido hasta ese entonces 27 homicidios en un radio de 25 cuadras. Parte de aquella nota. Estamos en Barrio Municipal, en la zona sur de Rosario, una de las zonas emblemáticas de la ciudad por la cantidad de crímenes que han ocurrido en los últimos años. En lo que va del año se produjeron 27 homicidios en un radio de 25 cuadras. ¿Por qué ha sido tan violenta esta zona? Es sobre todo por la vinculación de bandas de narcotraficantes. Hay dos familias que lideraban y que ocupaban esta zona, que son los Funes y los Caminos. Esta guerra entre clanes que se desató desde principios de este año generó una seguidilla de venganzas y provocó sobre todo una espiral de violencia que hizo que los homicidios aumentaran en Rosario un 25% este año, luego de un 2007 que se había temperado esta situación de violencia en la ciudad. Estas dos bandas, los Caminos y los Funes, se dedicaban fundamentalmente a la distribución de drogas en la zona sur de Rosario, ocupando lugares que habían sido liderados históricamente por la banda de los Monos. En esta parte de la ciudad también lo que ocurrieron fueron que, ligados al narcomenudeo, se ejerció un tipo de violencia muy particular que fue la usurpación de viviendas. En este complejo de Fonavi se ocuparon alrededor de 30 departamentos que eran usados muchas veces de aguantadero, de búnkeres para la venta de droga de estas familias que gobernaban esta zona. En este complejo de Fonavis, que viven 55.000 personas, el miedo era lo que atravesaba a los vecinos de esta parte de la ciudad de Rosario. Mucha gente no podía salir de sus departamentos, todo era en una oscuridad total y sobre todo se fue generando a partir de construcciones irregulares villas dentro del propio complejo de Fonavi, que se construyó en la década del 80, de la avenida Grandoli hacia el oeste, los Funes, y hacia el este, la banda de los Caminos, históricamente vinculados a la barra brava de Newells. Recordemos que el histórico líder de la barra de Newells, Roberto Pimpi Caminos, fue asesinado por una integrante de la banda de los Funes, y ahí desde hace más de 10 años comenzó esta guerra y esta rivalidad entre estas dos familias, que terminó, como decíamos, con más de 26 homicidios en esta parte de la ciudad. El juez de ejecución penal de Gualeguaychú, el doctor Carlos Rossi, tuvo que afrontar el jury de enjuiciamiento, ¿no?, por el caso de Micaela García y el rol que tuvo en cómo se manejó con la libertad de el acusado de violar y asesinar a Micaela, ¿no? Obviamente el jury no lo destituyó. Néstor Yuyo García, padre de Micaela, estuvo en nuestro programa en vivo y nos dijo lo siguiente. ¿Qué le pasó por el cuerpo al enterarse del resultado? Por la cabeza. Sí, era una cosa que pensé que iba a pasar, digamos. Yo tenía mucha esperanza en el juicio este. ¿No tenía? Tenía el martes, antes de entrar a la sala
el martes de la semana pasada, antes de entrar a la sala, cuando inició el proceso. Cuando salí tenía muchísimo menos esperanza, si bien uno... ¿Por qué? Y fundamentalmente por la posición que tomó el procurador Jorge García de no acusar, y lo dijo expresamente. Entonces, uno que lamentablemente tuvo que interiorizarse en este tiempo por lo que nos pasó, de cómo son las cuestiones legales básicas, la función del Ministerio Público Fiscal, representado por él como autoridad máxima, es la de acusar. Yo alguna vez le pregunté si se tomaría unos minutos para hablar con Rossi, y usted me dijo después que termine el jury. ¿Espera, digamos, siendo de que él sigue en el cargo, espera de que en algún momento el juez lo llame para decirle algo? Lo que yo te dije fue que si él renunciaba yo estaba dispuesto a hablar. Sí, es verdad, es verdad. Eso fue lo que yo dije. Yo hoy no, tampoco creo que renuncie por más presión social y mediática que haya, porque yo lo escuché, estuve sentado ahí en la sala las 2 horas que habló, en ningún momento manifestó un poquito de arrepentimiento, de autocrítica por la decisión que había tomado, y creo que eso nos hace muy mal a todos, digamos. Yo tenía mucha esperanza de que Rossi sea apartado, porque era un punto de partida interesante para que la sociedad empiece a reconciliarse con la justicia, empiece a creer en la justicia, empiece a creer en sus gobernantes, y ese paso hacia adelante que no se dio terminó dándose 5 pasos hacia atrás. ¿Cuánto pensó en Micaela en estos 3 días? Micaela pienso a cada rato. Chuyo, gracias. Yo, digamos, creo que te lo dije cuando fui a Gualeguaychú, cada vez que... Cada decisión que tomo es inevitable que piense, decisión que tomo en la facultad, decisiones que tomo en la vida, e inevitablemente no me queda otra que pensar en qué pensaría Micaela de la decisión que estoy tomando, porque con su corta edad era muy sabia, digamos, mensajes como que lo escribí en el Facebook el lunes, que tenía un día con un montón de compromisos ya asumidos, y sin mirar el celular se me fue la batería en la cantidad de llamadas que me hacía el periodismo. Lo escribí en el Facebook. Una de las cosas que Micaela repetía, pero muchísimas veces, era: si cada uno de nosotros hacemos con pasión y compromiso las cosas simples que tenemos que hacer todos los días, tendríamos una sociedad mucho mejor que la que tenemos. Fue muy fuerte el testimonio de Yuyo García aquí en nuestro programa. Y obviamente que uno no lo entiende de otra manera, digamos, al padre de Micaela soportando tanto dolor y enfrentando la vida con la valentía y la entereza con que la siguen enfrentando día a día, con la fundación de Micaela, y peleando por gente por la que peleaba Micaela, ¿no? Fue sin duda una de las notas más fuertes para nosotros aquí en Piso. Nos metemos en un tema que trabajó Garro, ¿no? Nosotros en Análisis habíamos publicado las inversiones del ex ministro de Gobierno Mauro Uribarri en Punta del Este. Y Garro fue hasta Punta del Este, ¿no? Se encontró con cosas que nunca creyó que se iba a encontrar. Exactamente, fuimos hasta Punta del Este a conocer la lujosa y fastuosa torre Green Life, ubicada en la avenida Roosevelt, en la parada 12. Allí se encuentran los 2 departamentos que adquirió el ex ministro de Gobierno Mauro Uribarri
donde también nos enteramos, por ejemplo, que hay otros entrerrianos y otros relacionados al gobierno de la provincia, como por ejemplo Oscar Marelli, hombre muy allegado al urribarrismo, que también tenía 2 departamentos. Esta lujosa torre Green Life nos sorprendió de grata manera porque es de las torres más impresionantes que tiene Punta del Este, a pocos metros del shopping Devoto y a pocos metros del sanatorio Cantegril. Y allí fuimos y allí la recorrimos. Luego de la publicación de la revista Análisis, que hacía referencia a las inversiones en Uruguay del ex ministro de Gobierno Mauro Uribarri, desde la producción de Cuestión de Fondo, viajamos hasta el vecino país a conocer la lujosa torre Green Life, en la que el joven millonario entrerriano adquirió 2 departamentos valuados en más de $500 millones. Ubicadas en la parada 12 de la avenida Roswell, entre Rueten y Madame Curie, en Punta del Este, departamento de Maldonado, en la República Oriental del Uruguay, se encuentra la majestuosa torre Green Life, construida por Inver Group, una empresa líder en desarrollo de proyectos edilicios del más alto nivel. Green Life es una torre de las más modernas y grandes de Punta del Este. 20 pisos, 300 cocheras, 163 departamentos y lujosas excentricidades en los servicios que ni la propia imaginación podría construir. Pero, antes de seguir con los detalles de la torre Green Life, la cual recorrimos de principio a fin, vayamos al inicio de esta historia de lavados de dinero e inversiones millonarias. Algunos no dudan en asegurar que la historia de la inversión en Uruguay comenzó durante la gobernación de Sergio Daniel Uribarri entre 2011 y 2012, con el lobby y la buena propaganda del emprendimiento del ex director de arquitectura de la provincia y ex titular de IAPB, Oscar Marelli, hombre de extrema confianza de Uribarri. Habría sido Marelli el visionario que conoció primero los detalles de la torre Green Life, que estaba por construirse, y quien propuso el negocio a no pocos funcionarios y legisladores de aquella gestión. Incluso, algunos recuerdan que el propio Marelli utilizaba gran parte del tiempo de las reuniones de gabinete en contar los detalles que iba a tener esta gran apuesta en Uruguay. Obviamente, no se iba a quedar afuera de esta oportunidad. Según confirmaron fuentes que estuvieron en el desarrollo del proyecto Green Life, Marelli, acompañado muchas veces de su hijo Martín, compró 2 departamentos y es vecino de Mauro Uribarri, quien, tal como denunció la revista Análisis, adquirió 2 departamentos, uno en piso 11 y otro en piso 13, este último con una hermosa vista al mar. Los entrerrianos coparon el edificio, reveló una de las guías que nos acompañó en la recorrida interna por todos y cada uno de los fantasiosos espacios que tiene la torre, aunque se tomó las precauciones de no nombrar a ninguno, pero aseguró que en más de una oportunidad, allá por 2011, fueron varios los exfuncionarios entrerrianos que quisieron invertir en la torre Green Life. Sus amenities son de notable nivel para el joven Mauro Uribarri y otros exfuncionarios que pueden descansar plenamente durante los veranos en la República Oriental del Uruguay. Tiene una amplia piscina climatizada y otra al aire libre, sala de juegos para los más pequeños, sala de juegos para los adolescentes con 7 PlayStation con LED gigantes, un moderno gimnasio, una sala de gimnasia, canchas de tenis, spa con jacuzzi, 2 saunas seco y 2 saunas húmedos, duchas escocesas, lavadera automático con secadoras, servicios de mucama 3 veces por semana, terapias, tratamientos y actividades relajantes para el cuerpo como spa de manos, spa de pie, maquillajes faciales, depilación y masajes. Además, un área de descanso con salón de computación, un microcine y, como si fuera poco, una sala acústica con instrumentos, siendo esta la única sala acústica que hay en Punta del Este. Tal como denunció la revista Análisis en su última edición, Mauro Uribarri concurrió acompañado de uno de sus hermanos a Punta del Este para cerrar la operación, que se terminó de concretar con la firma Dambet Sociedad Anónima, con sede en la misma avenida Roswell de Punta del Este. La tramitación del negocio la llevó adelante el propio Mauro Uribarri, de modo personal, con la empresa Inver Group, que también tiene sede en la avenida Roswell, parada 17, solamente a unas cuadras de la torre Green Life. La compra, una vez más, la encabezó Mauro Uribarri, quien, después de completar el pago total del departamento, cedió a su hermano Bruno, futbolista profesional, que podría ser el único de los Uribarri que puede justificar semejante inversión. Esta nota salió el 15 de agosto, o sea que pasaron más de 4 meses. ¿Usted escuchó en algún momento de que
el ex ministro de Gobierno Mauro Uribarri haya intentado desmentir esto? Porque en principio, cuando nosotros publicamos, en la revista nos dedicó un párrafo enorme en el Facebook diciendo barbaridades, qué sé yo. Pero después del informe de Garro, mozzarella con queso, no dijo nadie una palabra, ¿no? El detalle, debe estar pagando ahora $1.200 por mes de expensas, que era lo que cobraban en esa torre Green Life. Bueno, mientras tanto seguimos esperando. Y Garro, en todo caso, ahora va a ir a verlo en enero a ver si está habitando y cómo le va. Cómo le va ahí al señor exministro, que no trabaja desde que se fue del Ministerio de Gobierno. No se le conoce, aunque creo que le había dado trabajo en la legislatura a su padre, ¿no? Sí, ¿no? Pero nadie sabe si hace algo, no se lo ve, digamos. No es un buen momento tampoco para estar en la legislatura. Bueno, nos vamos a el informe de Juan en la ciudad de Nogoyá. Exactamente, cuando fuimos a Nogoyá, los vecinos del barrio San Carlos estaban bastante desesperanzados. Sus reclamos habían caído en un saco roto y no habían encontrado la repercusión que las propias imágenes que pudimos mostrar acá en Cuestión de Fondo eran, la verdad, que consecuencias de una contaminación ambiental muy significativa llevada a cabo por el grupo Bolsan, más precisamente con su empresa Bio Nogoyá y después lo que terminó siendo también Glicofarma. Vamos a ver lo que pasó en ese informe también del 15 de agosto en nuestro programa. Que aquí fue la primera denuncia que nosotros tuvimos por parte del Grupo Ambiental Nogoyacero de un vecino de aquí de la ciudad de Nogoyá que nos advirtió de que a un tajamar que está aquí de este lugar pendiente abajo, después ya lo vamos a ver, llegaba un líquido bastante particular y que para él era de aquí de la planta de biodiesel. Vinimos a constatar y sí, nos encontramos con que de aquí de ese piletón que se ve ahí bajaba un líquido que venía por esta especie de zanja a cielo abierto que se ve, pasaba por debajo del camino, que está justamente estaba entubado, y está entubado, y iba por esta zanja que podemos ver que va pendiente abajo hasta el tajamar que está allá al fondo. Pasaba por arriba de la calle y se ve que en algún momento habrán tenido algún problema y bueno, justamente fue entubado y justamente por debajo del camino, por ese entubado, estaba pasando este líquido que no sabemos decir a ciencia cierta qué era, pero que en ese diciembre del 2013 que vinimos, la verdad que tenía un olor bastante fuerte. Allá está la fábrica, venía corriendo, digamos, de la fábrica, pasaba por la calle a otro campo y digamos, está en una loma, entonces venía la pendiente por los cañadones hasta por adentro de un campo, hasta otro campo, después agarraba la calle de vuelta. Desembocaba en esa calle, pasa de vuelta por el campo este que tiene un cañadón y después agarra de vuelta por esta calle hasta el Arroyo Malo. ¿Y qué color tenía el líquido, el efluente? Blanco, blanco así. No, era un color blancuzco, como una leche con agua, así algo. Y bueno, y como ven, quedaba todo negro así quemado. Estos son líquidos que vienen de la fábrica esta, de esta industria, que va al barrio que está allá. Acá, a 400 metros, empieza el casco urbano, la zona urbana de Nogoyá, está el polideportivo, y bueno, ahí estamos nosotros. Ahí se forma una laguna con los residuos estos, que el olor es insoportable, que te produce dolor de cabeza, irritación de ojos, irritación de garganta, muchas molestias, ¿no? Es todo un líquido que no sabemos qué, porque nadie nos informa de qué son. ¿Y a quién afecta? A todos los vecinos que estamos ahí cerca, digamos. Hay una clínica muy importante que se instaló, nueva, que está sumamente afectada por los olores, por esto que
que recibimos. Bueno, ¿hubo avances en esto, Juan? 4 puntos. En principio, la empresa debió abandonar la lógica de la máxima rentabilidad para invertir en el tratamiento correspondiente de los residuos. En segundo término, la municipalidad y el Estado municipal debió sancionar una ordenanza en la cual se empezó a regular las habilitaciones para los parques industriales y de algún modo dejó de ser como una habilitación comercial común. La Secretaría de Ambiente de la provincia tuvo que intervenir y clausuró la empresa Gaia, una planta de tratamiento de residuos ubicada a pocos kilómetros, y eso permanece cerrado. Y una cuarta, el empoderamiento del pueblo de Nogoyá, que fue el que sirvió de presión para que todo esto ocurra, con dos puebladas y una caminata simbólica como rechazo a la contaminación de las empresas del Grupo Bolzán. Bueno, el 22 de agosto pusimos al aire una nota con otro ex vocal del Superior Tribunal de Justicia. Estamos hablando del doctor Miguel Augusto Carlín, que también, después de irse, hacía mucho tiempo, él se fue hace 11 años, pero hacía mucho tiempo que no daba una nota en un programa de televisión abierta. Hablamos con él y nos dijo cosas. ¿Cómo observó todo lo que pasó en torno a Charadía? A mí me dolió mucho. ¿Por qué? Me dolió mucho. Porque no se puede borrar 17 años de estar en contacto permanente con Carlos. Incluso hasta hemos escrito juntos. Pero le dolió mucho porque consideró que era injusto con Charadía. No. ¿O porque entendió que se había equivocado Charadía? No, por la situación total vivida por él. Y vivida por él y por el Poder Judicial. No es saludable cuando se producen esas situaciones. ¿Considera que el doctor Charadía se equivocó? Yo creo que sí. ¿Pero se equivoca por lo que se le cuestionaba o se equivoca por su decisión final de renunciar? ¿A qué se refiere? No, yo creo que se equivocó en la estrategia defensiva, creo yo. En la estrategia defensiva. Son actitudes que uno asume en un momento determinado, lo cual no invalida, más allá del resultado final que tuvo con la renuncia de él, mi aprecio, mi estima personal que tengo por Carlos. Yo no lo voy a borrar con el codo 17 años de haber compartido permanentemente y el afecto que le tengo. Uno notaba de que al doctor Charadía es como que más allá de lo que usted plantea de los errores defensivos, como que lo cercaron, digamos, ¿no? Como que lo dejaron o como que lo llevaron a la opción renuncia, digamos. ¿Usted considera que a la doctora Misawa la trataron de modo diferente los diputados? No que la trataron de modo diferente, sino que yo desde el principio me di cuenta que no iba a prosperar el tema de Misawa. ¿Por qué? Porque el tema de Chiara se fundaba en un acopio de supuestas pruebas documentales que había sobre las cuales fundaban el caso. En el caso de Misawa, que eso no existía. Entonces es más complejo. Más allá de eso de que se había demostrado que por ahí estaba en 3 lugares a la vez. Más complejo, es muy complejo la cosa, muy complejo. Es más o menos similar a lo que ocurre en no pocos delitos, donde, una cosa es lo que piensa la opinión pública, una cosa lo que se cree en función de ciertos parámetros de medición de actitudes, y otra cosa es tener por probado lo que aconteció. Bueno, la palabra del doctor Miguel Carlín. En el programa del 19 de septiembre, 2 empleados legislativos contratados por el diputado provincial radical Ricardo Troncoso, precandidato a gobernador también, denunciaron aquí que desde el 2015 el legislador les exigía que le dieran casi el 70% de sus haberes para derivar los fondos a sus movimientos políticos y personales. Fue, digamos, la primera vez que
en un programa de televisión político se denunció esto con lujo de detalle, poniendo la cara. Había un caso allá anterior, en la época de Montiel, contra Mónica Torres, pero no tuvieron tanta repercusión mediática las mujeres denunciantes. Acá uno de ellos, fundamentalmente, Cosi, lo denunció en nuestro programa a Troncoso, y con el paso del tiempo, o sea, al otro día se abrió una causa judicial y hoy por hoy Troncoso está imputado y citado a indagatoria. Comentábamos en el programa anterior de que había pedido postergación por 45 días por prescripción médica, pero ya fue citado a indagatoria y se lo va a indagar en el mes de febrero. Esto denunciaba Cosi. Ricardo Troncoso siempre fue un hombre polémico. Ex intendente radical, ex diputado montielista, allegado directo al ex gobernador Sergio Uribarri, antes y en su actual mandato de ahora como legislador de Cambiemos. El hoy precandidato a gobernador quizás pase a ser investigado por la justicia tras la denuncia que hoy hará cuestión de fondo. 2 empleados legislativos contratados por él hasta el 12 de septiembre, en que decidió despedirlos, contaron en detalle cómo durante casi 3 años Troncoso les fue exigiendo algo más del 60 o el 70% del sueldo mensual que percibían para derivarlo a sus movimientos políticos o cuestiones personales. ¿Vos eras empleado legislativo? No, antes de estar con Troncoso. Por eso, o sea, hasta... Trabajé con Troncoso desde el 2015 hasta ahora. ¿Cómo fue la relación con él, digamos? O sea, ¿qué problemas tuviste? Ningún problema. El problema fue que él me trae de secretario, mejor dicho, yo le hacía toda la parte de afuera, o sea, las cosas del hotel, de los mandados, el chico de los mandados. ¿Y qué sueldo tenías? En el 2015 empecé con... Yo le facturaba por 12.000 y me daba 8. Después le facturé por un poco más y me dio un poco más. Pero siempre tenía un vuelto que darle a él. De lo que... ¿Un vuelto importante? Un vuelto importante. O sea, ahora terminaste con ¿cuántos de sueldo? 25 el contrato, figura el 25, y me daba 15. Nosotros en la oficina era lo que trabajábamos. Después había gente que simplemente traía la factura. Facturaban por 12, entre ellos estaba mi hija, que le facturaba por 12 y a ella le daba 3.000. De los 3.000 tenía que pagar el monotributo, que en ese momento eran 600 pesos, 500 pesos por ahí. O sea que a ella le quedaba 2.000 y tengo con qué comprobarlo porque tengo todo. A ver, tengo los nombres de todos los que pasaron ahí. Nunca nos dio una copia de los contratos. No quería él dar una copia, nos hacía firmar medio arriba del escritorio sin leer el contrato. ¿Alguna vez hiciste un cálculo de cuánta plata se llevaba así de esta manera con este sistema de facturas de gente que no trabaja y descuentos? Y hoy es un promedio de entre 10 y 15.000 pesos por cada uno. Y en algunos casos 20, como por ejemplo el de Marisa, que últimamente le estaba dando 6.000 pesos y ella de los 26 que le facturaba, él le pedí, tenemos el audio, tenemos todo, ¿no? Le pedía 20 de 26. 20 de 26. Bueno, en el programa del 10 de octubre, Garro consiguió una nota muy interesante con Jorge Aguirre, propietario del hotel Itacú, así sería, ¿no? De Concordia. Itacú, de Villa Sorroquín.
Una zona donde están, casualmente hace poco hablábamos sobre, es una de las zonas donde están los pozos termales. Este hotel nunca llegó a abrir. Los dueños empezaron lentamente a tener ofertas de diferentes personas allegadas al urribarrismo. Le intentaron comprar el hotel, incluso el propio Sergio Daniel Urribarri visitó el hotel con intenciones de comprarla. Al no aceptar esas propuestas, se le instaló un hotel al lado, el Hotel Amansi, de propiedad de José Ostrowski, el titular de la Casa de Entre Ríos, y que siempre estuvo referido al turismo, que también estaba en sociedad con Bechara y el actual diputado Pedro Báez, que figuraba en la sociedad con el nombre de su mujer. Repasamos el testimonio de Jorge Aguirre, donde contaba las presiones y la cantidad de ofertas del urribarrismo que tuvo para comprarle su hotel que hoy en día sigue siendo de Jorge Aguirre, pero que nunca lo pudo inaugurar, un hotel de lujo. Bueno, el hotel está en un barrio que está en Villa Sorraquín, sobre la avenida Monseñor Roche. Es un barrio privado que tiene una perforación de un pozo de agua termal. Nosotros en el año 2006 pensamos en hacer un hotel. Me gustaba la idea de un hotel termal. Entonces, bueno, me relacioné con esta gente y decidimos hacer un hotel 4 estrellas. ¿Te relacionaste con los propietarios del predio, digamos? Con los propietarios del predio, sí. Empezamos la construcción. En ese momento la única propiedad que estaba en construcción era la nuestra. Después todo el barrio estaba vacío, no había nadie. Ahí yo iba a comer, a cenar a un restaurante de Concordia, de Concordia, que era bueno, a fuerza de ir todos los días me relacioné muy bien, muy personalmente con los dueños, que eran Ostrowski y su mujer. Un día me vio una persona, un enviado de un grupo de personas relacionadas con la hotelería y la gastronomía en Concordia, y me preguntaron me dijeron que estaban necesitando un candidato para presidente de la asociación, y me preguntaron por Ostrowski. A ver qué me parecía. Yo les di mi opinión. Digo, mira, me parecen unos chicos jóvenes que están en este negocio, están en la gastronomía. Hasta donde los veo son gente normal, parecen gente bien. Así que bueno, al día siguiente me dijeron, bueno, ¿vos podés hablar con Ostrowski? Sí, yo puedo hablar con Ostrowski. Un día me dice, necesito hablar con vos. Bueno, dice, Ostrowski, sí. Bueno, ¿qué pasa, José? Dice, me llamó el Pato. Digo, ¿quién es el Pato? Me dice, Urribarri, el gobernador. Ah, mira qué bien. Dice, me llamó porque quiere que sea director de turismo de la provincia. Mira qué bien, le digo. Y digo, ¿y vos qué le dijiste? Y no sé, lo quería consultar con vos. Y digo, pero vos sabés cómo pienso yo. Yo no. Yo creo que Urribarri es un corrupto y me parece que... No, pero vos sabés que yo soy honesto, que... Mirá, le digo, yo hasta ahora parecería que sos honesto, pero te vas a convertir en corrupto. Al tiempo de entrar como director de turismo, un día viene y me dice, Jorgito, vamos a ser vecinos. ¿Por qué, José, vamos a ser vecinos? Dice, vamos a hacer un hotel al lado tuyo. ¿Cómo va a ser un hotel al lado mío? Le digo, si vos sos un seco, ¿cómo va a ser un hotel? ¿Con qué plata lo vas a hacer? No, dice, lo que pasa es que el ministro tiene un amigo
que le debe un favor. Entonces el ministro nos va a prestar la plata. El amigo del ministro le va a prestar la plata. ¿El ministro en ese momento a quién se refería? Al ministro de Cultura, Báez. Y le digo, pero escúchame, boludo, le digo, esa plata es nuestra. ¿Cómo un amigo le va a prestar, le debe un favor a un ministro y le va a prestar plata? Digo, esa plata es la corrupción. Nosotros lo pusimos al aire el 10 de octubre, en un momento que ya había hecho eclosión el tema de los contratos legislativos truchos, ¿no? Y que la justicia se mete a trabajar. La pregunta es, ¿alguien lo citó a declarar a este hombre? No. Para que cuente, digamos, de todas estas cosas. No. O sea, porque evidentemente es un buen aporte, digamos, para las causas por delitos de corrupción que involucran a varios hombres del urribarrismo, ¿no? No fue citado, incluso el Hotel Amansi, que está pegado, que es de titularidad de Ostrowski, Báez y Bechara, es una realidad, funciona y funciona muy bien, pero a Jorge Aguirre no fue citado. Bueno, esperemos que lo anoten para el año que viene, digamos, ¿no? Porque está esperando todavía. Dos contratados de la legislatura enterriana en esto del affair de los contratos truchos únicamente hablaron con cuestión de fondo. No hubo ningún programa periodístico de la provincia en el que contratados truchos pusieran la cara y dijeran: a mí me pasó esto. Esto es lo que cuentan. ¿En qué año vos te relacionaste por primera vez con Flavia Beckman? Más o menos más de 10 años. 10 años. O sea, 2008 más o menos sería por ahí. Más o menos, 2008, 2009. ¿Y cómo fue esa relación? ¿Qué te ofreció ella? No, la relación fue excelente. O sea, así éramos vecinos y tenían un supermercado, un mini mercado. Bueno, yo tenía cuenta y todo ahí, o sea, muy buena relación. En ese momento se estaba portando muy bien conmigo. Bueno, pero ¿cómo surge la idea de darte una plata mensual? Bueno, sí, al ver ella el problema económico mío, que yo llegaba muy ajustado a fin de mes, me ofreció un día que darme una platita para ayudarme a mí, de que venía del gobierno, y ellos estaban trabajando con el gobierno, me dijo algo así, y como yo estaba con el tema del boxeo y todo, tenía mi gimnasio y todo, tenía chicos gratis, yo que me va a venir bien. O sea, ella me dijo ayudabas a chicos de tu barrio, ayudabas a chicos de tu barrio. Sí, siempre lo hice. Soy muy conocido públicamente por eso, sacar chicos de la calle, la droga. Entonces vos considerás que ella se acerca para generarte una plata, digamos. Ella me quiso ofrecerme para ayudarme para mi gimnasio, para el deporte, digamos, para que yo pueda... ¿Y qué te decía? O sea, vos tenías que... Ella te entregaba un cheque a... Ella claro, pero el cheque era que yo le pregunté que por qué era de más monto de lo que ella me daba. En esa época el cheque más o menos era de 500 pesos y me daban 100 pesos. Entonces ella me dijo... Estamos hablando, 2008, 500 pesos y te daban 100. Ajá. Sí, ella me dijo que que esa plata se repartía, digamos, que no era para ellos esa plata. Simplemente que era un poco para mí y otro poco para gente que estaba necesitada como yo. ¿Cuándo fue la última vez que cobraste un cheque? Cheque, no débito. Cheque. Cheque más o menos 4 meses. ¿Y de cuánto era el cheque? De 35.000. ¿Y te daban a vos? 2.500. Más el monotributo, 1.300. Y después, digamos, te hacen firmar un contrato. Ahí empezaron, sí, hace más o menos 3 años, creo, más o menos. Me hacían firmar un contrato que... Y ya le digo... ¿Vos no leíste el contrato? No, porque, o sea, había mucha gente, o sea, había más gente esperando ahí. ¿A dónde fuiste? En la casa de ellos. Ah, en la casa de ellos. Sí. ¿Y había gente que también iba a firmar algo parecido? Sí, había gente. No era yo solo, éramos varios. Ella te decía, es del gobierno, no te decía de qué era. No, nunca, o sea, yo soy una persona muy agradecida, entonces confiaba tanto en ellos que yo le agradecía siempre. Muchas gracias por ayudarme, porque yo soy una persona que no tengo plan social, no tengo nada.
Y bueno, no lucro con el boxeo tampoco. ¿Y vos, digamos, no le preguntaste a las otras personas? O sea, ¿no hablaste con las otras personas que habían ido? Yo no las conocía, no, nunca, no, porque era entrar y salir, ¿no? ¿Y cuándo te dicen tenés que ir a buscar una tarjeta de débito? ¿Hace 3 meses más o menos? Sí, 3, 4 meses. O sea, vos fuiste al banco. Sí, yo fui al banco. Ajá, retiraste la tarjeta de débito y se la tuviste que dar a ella. Sí, me la pidieron, sí, se la di, o sea, ya le digo, con tal confianza, yo nunca me había imaginado que... ¿Y te seguían dando 2.500 pesos? O sea, ¿cuándo fue el último pago que te dieron? Y hace un mes más o menos, un poco más de un mes. ¿Siempre 2.500? Sí, 2.500. ¿Pero qué pasó? Yo no sabía que estaban cobrando 50.000 pesos, ahora último... Claro, ¿qué pasó ese 20 de septiembre? ¿Ella te llama? Sí, ella me llama y me pide que le autorice, por favor, vaya y le firme en la casa la autorización de la tarjeta. Porque estaba con problemas. O sea, ese día en que había sido allanada, digamos, sí, claro, estaba con allanamiento, sí. Ella me pide que, por favor, que le firme urgente la tarjeta, la autorización de la tarjeta. ¿Vos eras contratado desde cuándo? Y yo empecé desde el 2008 hasta el 2015. ¿Principio del 2008? Exactamente. Enero del 2008 hasta el 2015. ¿Por qué, digamos, y por qué pasaste a ser contratado legislativo? ¿Cómo fue que te llegaste a contratado? Surgió por medio de un amigo, yo estaba sin trabajo, un buen día me habla y me dice que le habían encargado gente de confianza para hacer este tipo de cosas, sí, que éramos, yo no tenía bien claro lo que era, en ningún momento tenía claro lo que era. Y bueno, fuimos a hablar con este señor, que era el encargado del señor Mena, que era el encargado de todo esto con el que teníamos que hablar. Nos explicó que... ¿Dónde fue esa reunión? En el negocio de él, en calle Celestino Marcó, al costado del barrio Rincones. ¿Y qué te dijo? O sea, ¿en qué consistía el acuerdo? Ellos nos ofertaban que nos iban a pagar un monotributo y nos iban a dar un porcentaje del contrato. Del contrato, sí. Nosotros hasta ese momento... ¿Y no tenían que hacer nada ustedes? No teníamos nada que hacer, no teníamos nada que hacer. Era simplemente todos los meses llegaba un cheque, el cual teníamos que cobrarlo. Y o sea, vos venías ibas a una sede del Banco Entre Ríos. Ellos me llamaban, por ejemplo, a fin de mes cuando llegaban los cheques, a mí como a tantas otras personas, y nos entregaban el cheque. Nosotros veníamos acá al Banco Entre Ríos de calle Montecasero, cobrábamos el cheque, luego salíamos ahí con el efectivo hacia una playa de estacionamiento que está ahí en calle 25 de Mayo, pasando 9 de julio. Ellos nos estaban esperando ahí adentro. En ese momento, ¿quiénes eran ellos? El señor Mena y la señora y otra. La señora Beckman. Exactamente. ¿Siempre ellos dos? Siempre ellos dos y otra persona más que no me acuerdo el apellido. Le entregábamos la plata a él y él nos daba 400 pesos. Y ellos se quedaban con toda la otra plata. Y así era. ¿El cheque de cuánto era? Había cheque de 4.000 pesos. Después aumentaron, eran de 5.000, de 6.000. Sin duda es el caso de corrupción más grave de los últimos 30 años, sin duda. Estamos hablando de una causa que en esta primera etapa de la investigación, estamos hablando de un desvío de más de 2.000 millones de pesos. Hoy por hoy están presos Mena, Beckman, Gialocomo, Faure, Bilbao, el contador Pérez, Juan Pablo Aguilera y Almada, que ingresaba entiendo que por estas horas. Además de Cardoso, que está con prisión domiciliaria. Pero es un caso que recién está en un 25-30% de investigación. O sea, los cálculos de los hombres de la justicia indican que este sería un caso que iría a juicio recién en el 2020. Recién en el 2020 por la magnitud, digamos, de la causa. Recordemos que están trabajando prácticamente 3 fiscales en esto, ¿no? Los doctores Patricia Yedro y Ignacio Aramberri, conducidos por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, y que han estado trabajando desde fines de septiembre hasta acá prácticamente de modo exclusivo o en un 90% de su jornada laboral en este tema. Que, insistimos,
está recién en una primera etapa. Todo indica que esto se va a profundizar y que se va a agravar la situación de, en especial de Uribarri, ¿no? Porque estamos hablando de Aguilera, su cuñado, y Almada, cuñado de Aguilera, que eran los recaudadores que llevaban, que buscaban de los lugares de los contadores entre 200.000 y 300.000 dólares, porque Uribarri les exigía de que se lo lleven en cajas en dólares, no quería pesos. No quería pesos, igual que Néstor Kirchner. Y a veces pedía euros. De esa manera se lo llevaban al señor Uribarri para que él disfrutara de esos dineros desviados de la legislatura entrerriana. Pausa. Fue el año en que también se llegó a juicio la causa oral y público contra los dirigentes de UPCN, incluido el secretario general del gremio estatal y diputado provincial José Ángel Allende, ¿no? Y el exministro de la Rosa. De Salud, Ariel de la Rosa. Posterior a la sentencia que la verdad no conformó a gran parte de la sociedad, nosotros hablamos en exclusiva con Noelia Trocero, principal víctima de los aprietes de los dirigentes de UPCN. Fuimos hasta Diamante, al Hospital Colonia de Salud Mental, y ella en exclusiva nos decía lo siguiente. Yo estoy contenta, estoy tranquila. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. La justicia es quien determina quién es culpable o quién no es culpable, si las penas son las que se tienen que dar o no. Yo no soy quien para decir eso. Yo lo que te puedo decir es que nosotros estamos tranquilos en la parte personal porque se llegó una condena de la gente que había hecho y había manejado situaciones. Creo que estamos acostumbrados hace mucho tiempo atrás, ahora ya es otro método y creo que es una forma de decir basta a este tipo de aprietes, a este tipo de patoterismo que nosotros sufrimos durante 1 año y medio, y nosotros desde acá de la institución sentimos que con esta instancia lo hemos logrado a eso. Si no, fue una sucesión de hechos desde que yo asumo la dirección, que el objetivo de esta gente era que yo deje la dirección, que renuncie al cargo, por lo cual en ningún momento, salvo cuando el doctor de la Rosa me amenaza, ahí pensé en que me iba a retirar de mi función. Pero el resto siempre fue de la misma forma, cualquier tipo de accionar que el hospital quería mejorar para la situación de los usuarios o hacer algún tipo de asesoramiento para parte del personal o lo que se pueda manejar para mejorar el servicio tanto de los empleados como de los usuarios, era cuestionado siempre, y el gran manejo que tenían con respecto a las suplencias, que si UPCN no firmaba la suplencia, en el hospital no entraba nadie a trabajar. Estaba con mucho miedo porque fueron años en donde yo tenía miedo de ir a la calle. Estuve 3 meses con custodia en la puerta de mi casa. Yo soy una persona común, soy una persona del pueblo, que todo el mundo me conoce, y tener que explicarle a mi nena de 6 años que estaba la policía en la puerta de mi casa fue bastante complicado. La verdad que lo que ellos generaban era un gran temor, al igual que el resto de los empleados. Hoy me decía uno de los chicos: yo lo único que quiero es que no vengan más. Un hombre grande, estoy hablando de un muchacho de 50 años, no importa lo que se resuelva, yo no quiero que vengan más. Pero me lo decía aterrorizado. Entonces, vos imagínate, si eso siente él como hombre, como una persona que ya está a punto de jubilarse,
lo que podemos sentir nosotras. Yo en mi condición de mujer, que no es que me creo menos ni al contrario, pero me parece que un poquito de respeto y el diálogo es la base de la ética que uno tiene que tener para manejarse en cualquier aspecto de la vida, no solo en estos. ¿Qué sensación específicamente tenés en relación a la absolución del exministro? Lo que yo te puedo decir, que me parece que el ministro de Salud de la provincia no puede llamar a una directora 2 veces por teléfono y amenazarla de arriba abajo y pedirle que se retire, porque creo que no es la forma. Él me hubiese citado, si no estaba de acuerdo con mi accionar o con mi forma de desempeñarme, él me hubiese citado, me hubiese hablado de otra forma y hubiésemos llegado seguramente a un acuerdo. Y si él me lo hubiese pedido y en donde yo no podría haber cumplido con sus objetivos, con su función o con su política, yo me hubiese hecho un costado. Eso lo sabemos todos los directores, digamos, pero no es la forma. Yo por ahí no cuestiono a él en su función, digamos, sí cuestiono y no voy a permitir la falta de respeto, el insulto y las amenazas. Bien, un caso que conmovió a mucho, porque además no solo aparecían en este escenario los imputados en esta causa, digamos, sino además gente muy conectada al diputado Allende, que por esos días creo que fue, ¿no?, esas amenazas que hizo contra la ministra de Salud. Exactamente, le preguntamos incluso en su momento en la entrevista a Noelia Trocero respecto a eso. Nos vamos a meter en la última de las notas en este anuario. Usted entenderá que, estaba sacando cuenta, nosotros pusimos al aire más de 170 notas entre reportajes y denuncias, informes, en 8 meses. Ese fue el trabajo que más o menos hizo Cuestión de Fondo. Y el informe que va a contar ahora Garro también derivó en la apertura de una causa judicial, como pasó con otros informes, ¿no? Sí, contamos el patrimonio y detallamos el patrimonio de Hernán Darío Vitulo, ex legislador de Gualeguay, que fue 2 veces diputado y 1 vez senador, pero que... Del PJ. Sí, hombre relacionado nuevamente al urribarrismo, con estrecha relación, que hace desde 2015 que está sin trabajo, desocupado, jubilado, y contamos la extravagante vida que lleva, entre ellos más de 40 viajes al exterior y varias propiedades, no solo de él, sino de su entorno familiar. Además, hay que decir que luego de este informe se abrió una causa, el abogado Pagliotto hizo la denuncia formal en Fiscalía, se han pedido más de 120 oficios y ya se inició la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex legislador Hernán Darío Vitulo. Vemos el informe. Es un fallido empresario textil que, a pesar de tener épocas doradas y un buen pasar, terminó prácticamente fundido en su incursión privada. Al igual que otros tantos, su salvación fue el Estado. Fue de esos legisladores que se hicieron meteóricamente millonarios durante los años de gloria del urribarrismo. Tuvo 3 hijos con su primera esposa, Hernán Ignacio, Juan Pablo y María Paula. Todos pasaron en algún momento por dependencias gubernamentales y disfrutaron de los beneficios de papá. Separado de su primera esposa, Vitulo se unió a Karina Vanessa Parisi, contadora pública de Gualeguay, que desde 2007 cumple funciones en el Poder Judicial. Junto a ella tiene 2 hijos más. A pesar de que nunca se pudo recibir de agrimensor, Vitulo es una persona inteligente y de rápida reacción. Tal es así que luego de convertirse en la mano derecha del ex intendente y legislador de Gualeguay, José Salim Jodor, se convirtió en 2003 en candidato a diputado por el PJ. De diputados se mudó a senadores, ya fue electo en 2007, afianzando y profundizando su cercanía con Urribarri. Se convirtió en uno de los legisladores preferidos para el aquel entonces gobernador. Con buen timing para las relaciones políticas, pero con un afán ciego de progreso y gustos caros, fue denunciado por la revista Análisis en 2011. Investigación en la que se destacó el tremendo crecimiento inmobiliario de la familia Vitulo. En aquel momento, 3 casas estaban a nombre de su padre fallecido y otras tantas registradas a nombres de integrantes de su nueva familia política de apellido Parisi. Más allá de las propiedades, los prestanombres y las inversiones millonarias, este informe de Cuestión de Fondo
nos va a centrar en la paseandera y viajera vida del ex legislador Gualeyo, que en los últimos años ha viajado al exterior del país en casi 40 oportunidades. Uruguay es su destino favorito. ¿Por placer o por trabajo? Aunque también se ha hecho viajes a Europa y Estados Unidos. Un dato no menor que trascendió de la investigación de Cuestión de Fondo es que en alguno de los frecuentes viajes al vecino país, principalmente en los que realizaba en los días hábiles, viajó junto a Mauro Uribarri. De esta manera, la pregunta que se deberán hacer en la justicia al investigar los pasos al Uruguay es: ¿los viajes eran por placer, por negocio o por lavado de capitales? Bien, entonces insistimos, se abrió una causa. Se abrió la causa y, por enriquecimiento ilícito. Y hay mucha documentación que se va confirmando a la par de lo que fue el informe. ¿Qué es eso que tiene ahí? ¿Vamos a brindar o no? Estamos en horario. Pasó Navidad, viene Año Nuevo. ¿Y cómo? No sé, yo no conozco eso. No, usted se ve que tiene práctica, no ¿no? conoce. Usted trabaja en alguna... No, estoy del otro lado. ¿En alguna de la barra? Yo me ¿En corro alguna por barra? las dudas, permítame, Usted no era deportista, no era jugador de fútbol. ¿También? ¿Los fines de semana cuando no se juega? Muy Guarda bien, que no... Mirá vos, ¿Tiene bien. poco gas o anda muy bien? No, está bien la temperatura también. Se ve que sabe el hombre, ¿no? Sí. ¿Toma alcohol usted? No tomo. Bueno, va a ¿Usted? brindar, por lo menos con... No, generalmente no. Pero dudó, me parece ahí, ¿eh? De día no toma. De día no toma. Es Gatorade, dice Es Gatorade. el doctor. Mirá vos, Juancito. Muy bien, Juancito. No tenía fe, ¿eh? Para nada. No, yo no sé qué va a decir tu madre. Disculpe, disculpe. Lo que se hereda no se roba. Disculpe. Bueno, nos vamos despidiendo. Esperemos que sea un mejor año para todos. Va a ser un año difícil, pero estaremos aquí laburando, como siempre, haciendo periodismo, que es lo único que sabemos hacer, digamos, que por lo menos intentamos hacer. Yo creo que se van a incorporar algunas figuras al equipo 2019. Ya veremos. O sea, ustedes van a quedar, quédense tranquilos. Están ratificados, pero algunos cambios van a haber, ya sea en producción, en así como que se dice el Switch Master, ¿cómo que? Switch Master. Ajá. Claro, ahí vamos a ver qué cambios instrumentamos. Y va a haber alguna otra novedad que no la vamos a contar hasta el año que viene. Bueno, señores, gracias por haberme acompañado aquí en esta nueva tarea que hemos emprendido y que me alegra mucho que se haya afianzado y que haya tenido la repercusión que soñábamos que esto pasara, digamos. O sea, había quienes hacían apuestas de que no pasábamos 3, 4 programas, y clavamos 8 meses, ¿no? No es poco. Así que, bueno, nos reencontramos el año que viene, señores. Exactamente. Felicidades. Buen año para todos. Hasta entonces.